Hola Vivers, soy Diego, soy profe de física en Luis Vives y vamos a resolver el examen de modelo de 2022 de la EBAU. Bien, para acceder a él, pues pinchamos en recursos en la web de la academia y vamos a exámenes resueltos. Aquí vamos a encontrar un desplegable en el que tenemos modelo de exámenes resueltos y pinchamos en física. Pinchamos y se nos descarga. Bien, una vez ya tengamos este examen, pues lo abrimos. En este caso yo ya lo tenía por aquí preparado y vamos a leerlo. Hay 10 preguntas, 5 por la opción A, 5 por la opción B. Como hay 5 bloques en la asignatura, a saber, gravitación, ondas y sonido, electromagnetismo, óptica y física moderna, por cada opción habrá un ejercicio de cada parte. Y en la segunda parte, en la opción B, nos van a preguntar cosas complementarias a lo que nos han preguntado en la opción A. Es decir, si por ejemplo tengo un ejercicio de cables, en el otro pues nos podrían preguntar un ejercicio de inducción electromagnética. Así que mi recomendación es que, como dejan elegir 5 preguntas entre las 10 que se proponen, es que primero hagamos una leída general a todo y veamos cuáles son los problemas que mejor se nos darían. Y en función de eso, pues ya escogemos unos o escogemos otros. Y si en una primera leída pues vemos que no hay nada, que no entendemos nada, que no cunda el pánico. Es muy normal que en una primera leída pues haya muchas cosas que no se entiendan. Así que la primera es para familiarizarse, y si no se entiende algo, pues se lee una segunda, tercera o las veces que haga falta. Así que comencemos. Como el examen ya está subido, no voy a leer los enunciados, simplemente voy a ir a ver las ideas más generales de resolución de cada uno de los ejercicios. Bien, en el primero, que es de gravitación, lo que habría que tener en cuenta es que en este caso no trabajamos con una órbita circular, sino que estamos trabajando con la órbita real de la Tierra, que es elíptica, y por tanto hay puntos en los que está más cerca y puntos en los que está más lejos. El punto más cercano es el perihelio, así que si nos piden cuál es el trabajo del afelio al perihelio, entonces el campo gravitatorio sí que habrá ejercido un trabajo que, como es un campo conservativo, pues solo depende de dónde haya empezado y de dónde haya acabado. Así que tendremos que restar la energía potencial del punto más alejado del afelio y del perihelio. Y con eso sustituimos y nos queda este número. Por otra parte, lo que nos piden en el apartado B es calcular la velocidad máxima. La velocidad máxima se va a dar en el perihelio. ¿Por qué? La segunda ley de Kepler nos dice que cuanto más cerca estemos orbitando, más rápido iremos. Así que en el punto más cercano será la velocidad máxima. De esta forma, como nos dan la energía mecánica, y la mecánica es la potencial más la cinética, yo puedo sacar la cinética como la mecánica más la potencial, teniendo en cuenta que estamos en el perihelio, es decir, que R será igual a R perihelio. Con esto obtenemos la energía cinética, y una vez tenemos la energía cinética, como depende de la masa y de la velocidad, y ya tenemos la masa de la Tierra, pues podemos despejar la velocidad. Y como decíamos que en el perihelio hay una velocidad máxima, la velocidad máxima simplemente es la que nos sale de la energía cinética. Vale. En el segundo ejercicio tenemos hallar una onda. En concreto, es lo típico de conseguir la función de onda de la onda, es decir, ver cuánto vale la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda y la fase inicial. Ahora bien, este ejercicio tiene la particularidad de que, en vez de darnos otros datos, nos dan cuál es la aceleración y la elongación en un punto de la onda, por lo que tendríamos que hacer sería dividir la aceleración y la elongación. ¿Por qué? Porque como el coseno va a ser el mismo en las dos, entonces simplemente se van a cancelar y nos quedaría solo en función de la omega. Esto también es posible hacerlo con la velocidad y la elongación, porque las trigonométricas las podemos relacionar entre sí o se van a cancelar. Es decir, que estos ratios pueden ser útiles si sabemos, por ejemplo, la elongación y la velocidad en un punto, para, por ejemplo, hallar la fase inicial. Ok, pues como nos dan la aceleración y la elongación, dividimos entre ambas, y como eso tiene que ser igual a la frecuencia angular al cuadrado, pues entonces ya tenemos la frecuencia angular. Teniendo la frecuencia angular, es sencillo sacar la frecuencia normal, que en este caso sería 2 hercios, y como la velocidad de propagación es longitud de onda por frecuencia, despejando la longitud de onda, tendríamos el valor de 2 tercios, y como k es 2pi entre lambda, sustituyendo lambda, tendríamos omega y k, que era lo que nos pedía el primer apartado. Y en el segundo apartado pues nos pide calcular lo que nos quedaba, la amplitud y la fase inicial. Como nos da la posición inicial en un tiempo inicial, entonces, como esto tiene que ser a coseno de phi, pues si esta es máxima, como nos dicen que es en el enunciado,
La amplitud se tiene que corresponder con 2 centímetros y la fase inicial con pi, porque el coseno de pi es -1. Bien. Tercera pregunta. En este caso tenemos dos hilos que atraviesan una cierta corriente, es decir, tenemos dos cables. Cada cable, en el momento en el que atraviesa una corriente, se va a provocar un campo magnético alrededor de él, que lo va siguiendo en círculos y lo podríamos utilizar con nuestra mano derecha. Bueno, aquí en el vídeo pues se va a ver el reflejo especular, pero si mi dedo pulgar apunta en la intensidad, mis dedos apuntarían en el campo magnético. Así que haciendo el dibujo, como nos pregunta el campo magnético creado por los dos en el 0, 0, yo vería que el campo de uno apunta hacia la izquierda y el campo del otro apunta hacia abajo, el campo del segundo cable. Con esto, sumando vectorialmente, yo podría tener el campo total, que sería este de aquí. Como todos los datos que yo tengo son conocidos, puedo sustituir todos los datos y teniendo en cuenta que A me la daban en centímetros y tengo que convertirla a metros, me queda esta expresión de B1 y B2. Sumándolos vectorialmente, entonces, me queda que el campo magnético total va hacia abajo y hacia la izquierda, que era algo que ya esperábamos de la construcción que habíamos hecho en el dibujo. Ahora, en el segundo apartado, lo que me piden es la fuerza que ejerce el primer cable sobre el segundo. Esto es un apartado largo, así que en la solución lo he partido en dos. Como la fuerza se induce porque un cable crea un campo magnético y ese campo magnético interactúa con el segundo, primero he sacado el campo magnético y luego ya lo he sustituido para ver cuánto valía la fuerza. Bien, haciendo el dibujo, si este cable va para adentro, el campo magnético que tendría que hacer sería perpendicular a la línea que nos une y hacia abajo, de manera que el campo magnético iría hacia la izquierda y hacia abajo. De aquí que diga que esto es -1b coseno de beta y seno de beta. ¿Y qué es beta? Beta es el ángulo complementario a alfa, a este alfa del triángulo. De manera que el coseno sería A entre R y el seno 2A entre R. R no la tengo, pero la podría hallar por el teorema de Pitágoras y me quedaría que raíz de 5A. Así que coseno y seno, sin necesidad de hallar el ángulo, por la propia definición ya podría hallarlos. Así que como el resto de datos del módulo de B son conocidos, tanto la intensidad como la distancia R, pues podría sustituir y ver las componentes del campo, que como decíamos va a ir hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora, la fuerza inducida depende por esta relación, que es nada más que la ley de Lorentz, pero reescrita en términos de la intensidad y de la longitud. Para calcularnos este producto vectorial, pues tendría que hacer este determinante. Haciendo este determinante, pues me quedaría una fuerza que va hacia la derecha y hacia abajo, como salía en el dibujo. Así que de nuevo es importante hacer el dibujo para ver que efectivamente lo que nos ha quedado está bien. ¿Vale? Ok. Sustituyendo, pues tendríamos entonces finalmente esta fuerza por unidad de longitud. Pregunta 4 de óptica. Nos dice que tenemos una lente convergente y nos pregunta cómo quedará la imagen si tenemos el objeto situado a una cierta distancia. Y nos dan dos distancias. Aquí sobre todo lo más crítico es tener en cuenta que el objeto lo vamos a situar a la izquierda de la lente y por lo tanto por las normas DIN tendrá que estar a una tendrá que ser negativo. En el primer caso nos dicen a 1/3 de la distancia focal, con lo cual S sería f' entre 3. Así que el procedimiento es, tenemos la ecuación de las lentes, despejamos S' en función de f' y de S, y entonces ya sustituyendo mi dato, tendría que la distancia imagen es -1/2, es decir, que va a estar hacia la izquierda, y sustituyendo en el aumento lateral, vemos que es positivo. Eso quiere decir que la imagen sería derecha. Así que la imagen es virtual, sería derecha, y es 1,5 veces más grande. Que esto es algo que podríamos verificar haciendo un trazado de rayos. Mi recomendación es que el trazado de rayos siempre lo hagamos con el mayor mimo posible, con regla y con cuidado, porque hacer un buen trazado de rayos nos puede permitir verificar si lo que hemos hecho es correcto o no lo es. Bien, y en el segundo caso pues es exactamente lo mismo, tan solo que en este caso nos dice que es 3 veces la distancia focal. Así que, de nuevo, teniendo el signo negativo, esto sería -3f', de forma que la distancia imagen sería 3/2 de la focal, así que en este caso la imagen aparecería al otro lado de la lente, así que es una imagen real, y en este caso invertida y más pequeña.
Ejercicio 5. Este sobre física moderna, en concreto sobre el efecto fotoeléctrico. Aquí nos dan dos fotones que inciden sobre el metal y esos dos fotones pues nos extraen unos ciertos electrones con una cierta energía. Vale, y el objetivo de todo esto, lo primero, no nos dan la constante de Planck y luego sería calcular el trabajo de extracción. ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, si me dan el potencial de frenado, con el potencial de frenado yo puedo sacar cuánto vale la energía cinética, porque la carga por el potencial de frenado va a ser la energía potencial que yo necesito para frenar los electrones, entonces va a ser igual a su energía cinética. Yo calculo la energía cinética, entonces, para ambos casos. Y como la energía total del fotón va a invertirse en arrancar un electrón y lo que sobre para ponerlos en movimiento, entonces yo puedo calcular la energía cinética en ambos dos casos, como ya lo he hecho, y compararla con la frecuencia en los dos casos, lo que me permitiría sacar un sistema de ecuaciones. Como la energía de extracción es la misma, porque eso depende del metal, entonces yo tengo un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, que son la H y la energía de extracción, la energía mínima que yo necesito para sacarlo. Así que como me piden H, pues puedo restarla a las dos, que sería resolver el sistema por reducción, y obtengo un valor para H, que es 6,55. La constante de Planck, su valor real son 6,63 por 10 elevado a la menos 34 julios por segundo, así que esto es razonable, tiene sentido. Bien, y lo segundo que me piden es el trabajo de extracción. Pues como yo ya tenía planteado el sistema de ecuaciones y ya tengo H, pues es sustituir H en cualquiera de las dos que yo tenga y despejar cuánto vale la energía de extracción. Lo hacemos y vemos que esa energía de extracción son 4,98 por 10 elevado a la menos 19 y en electronvoltios 3,04. Y finalmente nos pide la frecuencia umbral, que como ya tenemos la energía umbral, que es la energía de extracción o trabajo de extracción, pues entonces despejamos la frecuencia umbral y nos quedan mis 7,44 por 10 a la 14 hercios. Y ya hemos llegado a la parte B. Parte B que tiene ejercicios homólogos, ejercicios complementarios. Que en la parte A nos habían preguntado sobre órbitas. Aquí nos preguntan un ejercicio de relaciones entre fuerzas gravitatorias. En concreto, en la primera nos pide calcular cuál es la distancia D mayúscula que tenemos que tener para que la fuerza de C sobre A sea la décima parte de la atracción de B sobre A. Esto hay que leerlo con cuidado, porque si es para que C sea la décima parte, significa que C es 10 veces más pequeño, así que la fuerza gravitatoria de C debe ser un décimo de la de B. La distancia de A a C la podríamos calcular por el teorema de Pitágoras, esto sería D mayúscula cuadrado más D minúscula cuadrado, y al igualarlas, como hay muchos datos comunes, pues se nos cancelarían y nos queda simplemente una relación que relaciona las dos distancias. En este caso, la distancia grande será 3 veces la distancia pequeña. Ok. En la segunda parte es un procedimiento parecido, pero en este caso comparándola con el peso de la propia masa. El peso es la fuerza con la que te atrae la Tierra, en este caso. Así que tendríamos que comparar la fuerza con la que atrae la Tierra con el peso. Una 1000.000.000ª parte es la milésima parte de una millonésima parte. Así que partíamos en 1.000.000, que es 10 a la 6, y lo partimos 1000 veces más, que es 10 a la 9. De manera que la fuerza B será 10 a la 9 menos 9 veces el peso, y sustituyéndolo todo esto, de nuevo igualando las relaciones, hay muchos datos comunes y podemos obtener la distancia como un número por el radio de la Tierra. Nos queda 0,26. Esto tiene sentido, porque no es una distancia extremadamente grande ni una distancia extremadamente pequeña. Siempre preguntaos si lo que nos queda pues tiene sentido, porque si no lo tiene, entonces puede ser un síntoma de que algo hemos calculado mal, que ha habido algún despeje erróneo, algún problema al meterlo en la calculadora o lo que sea. Muy bien, pues vamos al segundo ejercicio, que en este caso es de sonido. Vale, hay muchos datos y mi recomendación cuando haya muchos datos o en general con un problema es que le peguemos una primera leída. Y una vez ya le hemos dado una primera leída, vamos frase a frase leyendo y podemos condensar toda la información en un dibujo. Es decir, tenemos el sonómetro, el cacharro que registra el sonido, en la mitad de la pista, y tenemos al fakir a 5 metros, por ejemplo por aquí, y a todo el público en el borde de la circunferencia. Así que esta sería la situación. Genial. Como nos dan la intensidad, el nivel de intensidad que diga los 80 decibelios a los que grita el fakir, pues puedo despejar el nivel de intensidad de la relación de la escala decibélica y tener la intensidad únicamente en función de los decibelios. Con esto pues saco que el fakir
grita a una intensidad de 10 elevado a la menos 4, y como la intensidad a su vez es potencia entre superficie, en este caso la superficie de una onda esférica, pues puedo despejar cuánto vale la potencia. Todos son datos conocidos. Ok, nos dicen que todas las personas gritan con la misma potencia, así que como yo ya tengo la potencia del fakir, convirtiendo de nuevo los decibelios de una persona a la intensidad de una persona, yo ya puedo hallar la distancia a la que está, porque la intensidad, al ser potencia entre superficie, yo conozco la intensidad, yo conozco la potencia, pero me falta saber la distancia a la que están. Despejando y sustituyendo, me quedan que el público está a 10 metros. Por otra parte, me piden el número total de personas, que eso es algo que podemos hallar dividiendo la intensidad de todas entre la intensidad de una, porque si gritan con la misma potencia, entonces todas contribuyen por igual a la intensidad. Calculando de nuevo, sustituyendo los decibelios en la relación que habíamos despejado anteriormente, tenemos la intensidad total, y al dividirla entre la intensidad de una, nos quedan 50 personas. ¿Vale? Si nos quedan menos de una persona, pues podría ser un síntoma de que esto está mal. De nuevo, el preguntarnos si estos resultados tienen sentido. En el tercero, es un ejercicio acerca de inducción electromagnética. Y como todos los ejercicios en los que tengamos que utilizar la ley de Faraday-Lenz, pues tenemos que preguntarnos por qué se induce una corriente. Porque desde la ley de Faraday-Lenz, que la tengo escrita por aquí, nos dice que la corriente se induce por un cambio respecto al tiempo del flujo. Así que para que yo produzca una corriente, tiene que haber un cambio con respecto al tiempo. Eso puede ser porque cambia el campo, porque cambia la superficie o porque cambia la inclinación. En este caso ni el campo ni la inclinación cambian, así que tiene que ser la superficie. Para que luego quede un resultado positivo, yo he elegido que el vector superficie de esta espira apunte hacia adentro, para que junto con el campo formen 180 grados, el coseno de 180 grados sea menos 1 y este menos se cancele. Podéis elegirlo perfectamente con que sean 0 grados. Ok, tomando esto, lo que he hecho ha sido únicamente escribir la superficie en función del tiempo, porque un lado es fijo, que sería este de aquí, pero el lado horizontal se va haciendo más grande y va aumentando a una velocidad constante. En este caso, al moverse a velocidad constante, ese lado crecería como la velocidad por el tiempo, y tendríamos que, según vaya entrando, sería esta expresión. ¿Cuánto tarda en entrar? Pues bien, como este lado mide 30 centímetros y nos dice que va a una velocidad de 3 centímetros por cada segundo, si 3 centímetros entran cada segundo, tardas 10 en que entre todo. Así que pasados 10 segundos, toda la espira ya está dentro, la superficie no cambiaría y sería pues eso, la superficie en cuadrado, lado por lado, que en este caso es al cuadrado. Así que nada, en función del tiempo, el flujo aumentaría si estamos entre 0 y 10 segundos y sería constante si estamos en 10 segundos. Así que como la FEM es el ritmo de cambio, cuando esté entrando va a haber una FEM constante, y cuando ya esté todo dentro, como no cambia el flujo, no va a haber corriente. Y esto nos daría gráficamente pues esta función escalón, que es constante hasta que está entrando y se desploma a 0 en el momento en el que toda la espira esté dentro. En el apartado B, lo que nos preguntan es la intensidad máxima que se produce. Como la FEM pues es la misma para todos los momentos, pues la intensidad máxima pues es la intensidad que hay según está entrando la espira. Como el voltaje es intensidad por resistencia, FEM y voltaje son términos intercambiables, pues yo puedo calcular la intensidad. Y nos pide calcular el sentido de la corriente. ¿Cómo podemos hallar el sentido de la corriente? Muy bien. Pues la idea es esta. Decíamos en los ejercicios anteriores que una intensidad de corriente atravesada por un cable induce un campo magnético. Así que si yo induzco una corriente en esta espira, esa corriente a su vez va a inducir otro campo magnético. ¿Y hacia dónde va a apuntar este campo magnético? Pues en este caso apuntaría hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque siempre queremos que el campo magnético secundario que crea compense el cambio de flujo que había creado por el primero. Es decir, en este caso el flujo aumenta porque cada vez está entrando más un campo que va para afuera. Así que queremos un campo magnético que vaya para adentro para compensar ese cambio de flujo. Así que la forma de que haya un campo que va para adentro es que la intensidad recorra esta espira en el sentido de las agujas del reloj, como se ve aquí en este dibujo. ¿Vale? Cuarta pregunta del apartado B, que en esta, como nos habían preguntado sobre lentes, pues va sobre óptica física, en este caso sobre refracción.
Muy bien. Aquí la dificultad está en que son muchos datos muy complejos, así que hacemos un dibujo. Tenemos una lámina con un cierto espesor, pasando rayos de luz, y como sus índices de refracción son distintos, pues se desvían con un ángulo distinto. En concreto, el rayo 1 se desvía con un ángulo mayor. Por lo tanto, cuando salgan por la lámina, van a salir por sitios distintos, y lo que nos pide el ejercicio es calcular pues, la separación que haya entre estos dos lados. Como todo ejercicio que sea largo, pues lo vamos a partir en varios pasos, para no hacerlo de golpe y que no se nos haga bola. Lo primero que voy a hacer va a ser hallar los ángulos. Una vez tenga los ángulos, por trigonometría, hallar cuánto valen estas distancias y finalmente restarlas para ver cuánto vale la separación entre las dos. ¿Ok? Los ángulos los podemos hallar por la ley de Snell, de manera que despejando de la ley de Snell el ángulo refractado, como el resto son datos conocidos, si los sustituimos, pues obtenemos que para el rayo 1 son 23 y pico, y para el rayo 2 es una desviación de 22 y poco. Es una desviación pequeña, pero apreciable. De esta manera, como esto es un triángulo rectángulo, yo ya conozco el cateto contiguo, como también conozco el cateto opuesto. Por ello, yo puedo sacarle el dato de la tangente, así que la tangente, por ejemplo, la del ángulo 1, sería esta de 1, que es el opuesto, entre el contiguo. Y lo mismo con el ángulo 2, de forma que yo podría despejar de 1 y de 2 de ahí para ver qué es esta distancia, y restándoles entre las dos, ver que la separación es 0,37, unos 4 milímetros. Es muy poco, pero es que la desviación era de apenas 1 grado, con lo cual tiene sentido. Por otra parte, nos piden hallar la longitud de onda del rayo 1. Cuando se refracta, no cambia la frecuencia, el color es el mismo, pero sí que cambia la longitud de onda. Y podemos hallarla si tenemos la velocidad de propagación, que calculamos despejando de la relación del índice de refracción. Vemos que en este caso es 1,86 por 10 elevado a 8, y despejando la longitud de onda, pues nos queda 4,42 por 10 elevado a 7 metros. Como nos habla de luz visible, esperaríamos que cayera dentro del rango visible, que va desde los 300 a los 700 nanómetros. En este caso son 442, así que tiene sentido. Un rayo más de longitud de onda más corta sería radiación ultravioleta. Un rayo de longitud de onda más larga pues entraría dentro de los infrarrojos, así que esto tiene sentido que nos quede 442. Bien, y finalmente vamos a hacer un ejercicio de desintegraciones radiactivas, ¿vale? Y nos pregunta la actividad inicial. Esto es curioso porque no nos da directamente el número de átomos que tenemos, sino que es algo que tenemos que hallar a partir de la masa total que tenemos, la masa atómica del carbono y el número de Avogadro. Bien, como la actividad y el número de átomos están relacionados de esta manera, la actividad es el ritmo de cambio del número de átomos. Si yo derivo este término que hay aquí, pues tiene que ser la actividad inicial, con lo cual la actividad inicial depende de la constante radiactiva y del número inicial. Si me pide la actividad inicial, entonces yo tengo que hallar cuánto vale lambda y cuánto vale n0. Lo primero de lambda, como el periodo de semidesintegración y lambda están relacionados, pues lo sustituyo y me queda esto. La única complicación aquí entonces sería convertir bien a segundos el periodo de semidesintegración. Por otra parte, ¿cómo puedo hallar el número inicial? Yo tengo una masa atómica de 12 unidades, por lo tanto, quiere decir que en 12 gramos de carbono hay 1 mol, y si tengo 25 gramos, pues tengo 25 entre 12 moles, que multiplicado por el número de Avogadro sería el número total de carbonos, y como tengo también la proporción de carbonos 14, multiplico por esa proporción y ya tendría el número de átomos de carbono 14. Por lo tanto, multiplicando estas dos cantidades que hemos hallado, pues nos queda que la actividad inicial son 6,24 becquerelios, es decir, 6,24 desintegraciones por segundo. Ok, y finalmente lo que nos pide es, oye, ¿y esto cuándo ocurrió? ¿Cuándo se taló esa madera con la que hemos hecho esta flecha? Este hacha de sílex, perdón. Era un hacha, no era una flecha. Muy bien, pues vamos a la fórmula de la actividad. Tenemos la actividad en un cierto tiempo, tenemos la actividad inicial y tenemos el ritmo de desintegración, tenemos la constante radiactiva. Así que lo único que nos falta de ahí es el tiempo, que podemos despejarlo de esta relación. Haciendo el despeje, sustituiríamos los datos y nos queda 1500 años. Esto tiene sentido, es más pequeño que el periodo de semidesintegración, porque pasamos de una actividad de 6,24 a una actividad de 5,2, no es la mitad. Para llegar a la mitad de la actividad, como la mitad del
del número de átomos que tendríamos, necesitaríamos eso, esperar los 5.700 años. Sin embargo, como es menos, tan solo hemos esperado 1.500 años, así que el hacha tendría una antigüedad de 1.500 años. Y esto es como, por ejemplo, se pueden datar piezas antiguas en las que no se tenga un registro escrito. Y terminado este problema, hemos terminado todo el examen. Mucho ánimo en vuestra preparación y espero haber sido de utilidad.